Muy bien, vamos a explicar el instrumento número 1. Este instrumento número 1 pues consta de 5 partes, 5 actividades. Entonces vamos a ir viendo actividad por actividad. En este caso la actividad número 1 dice resolver los siguientes problemas utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces podemos ver por acá que tenemos problema número 1, que dice una escalera de 65 decímetros está apoyada en una pared vertical a 52 decímetros del suelo. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra la pared del pie de la escalera? Entonces, lo que me están pidiendo básicamente acá es que encuentre la distancia que hay de la pared al pie de la escalera. Entonces, si nosotros recordamos, en Pitágoras teníamos dos formulitas, una para cateto y otra para hipotenusa. Entonces, recordemos que acá podemos hacer un triángulo por acá solamente para representar lo que son los catetos, ¿verdad? Y la hipotenusa. Entonces, recuerden que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos, cateto, cateto. Y esta otra que une los dos catetos se llama hipotenusa. Entonces, para la hipotenusa teníamos una formulita que era hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Ahora bien, dice, para la del cateto era raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Entonces, si nosotros vemos, aquí la D representa uno de los catetos, por lo tanto vamos a utilizar la formulita de cateto, ¿verdad? Esta que vemos acá. Entonces sería cateto, que en este caso sería el D, igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, 65 a la 2, menos 52 a la 2. Podemos hacerlo en la calculadora entonces para ir dando el resultado preciso. Raíz cuadrada entonces de 65 a la 2 menos 52 a la 2. Eso da un igual de 39 decímetros. ¿Ok? Entonces tenemos que es 39 decímetros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el resultado. ¿Ven? Ya dio en la calculadora. Ya dio en la calculadora, ¿verdad? Ahora bien, entonces, el resultado final va a ser mi respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Estamos. Muy bien. Ahora vamos a ver un problemita que tiene que ver con cálculo de hipotenusa. Dice, desde un acantilado a 200 metros de altura se observa un barco que se encuentra a 210 metros de dicho acantilado. ¿Qué distancia en metros recorre la visual desde el acantilado hasta el barco? Podemos ver entonces que me están pidiendo esta D. Y recordemos que acá se forma el ángulo de 90 grados, por lo tanto este es un cateto y este es otro cateto. Y lo que me piden es la hipotenusa. Entonces la fórmula de la hipotenusa, según lo que hemos visto anteriormente, es hipotenusa igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto, uno de los dos, 210 a la 2, más 200 a la 2. ¿Ok? Y al final podemos ver que nuestra hipotenusa se puede calcular con la formulita que tenemos ahí. Raíz cuadrada de 210 a la 2 más 200 a la 2. No importa cuál vaya primero porque estamos sumando. En el de la resta, cuando buscamos el cateto, sí importa y va primero la hipotenusa. Estamos. 290, ¿verdad? Tenemos que dar 290 ¿qué? Metros, ¿verdad? Ok, súper bien. Entonces ya tenemos un ejemplo para cada uno. Uno para cateto y el otro para hipotenusa. Muy bien. Ahora vamos a lo que es la actividad número 2. En la actividad número 2 vamos a resolver problemas ya sea con dos procedimientos, con distancia entre dos puntos o con Pitágoras, como nos sintamos más cómodos, ¿verdad? Muy bien, continuamos con la actividad 2. Entonces, dice el ejercicio 1. Recordemos que teníamos una formulita muy grande de distancia entre dos puntos, que era raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2.
Y podemos utilizar también Pitágoras. ¿Cómo podemos utilizar Pitágoras? Si insertamos un triángulo por acá o dibujamos un triángulo en el caso de ustedes, ¿verdad? Aquí vemos un triángulo, se forma un triángulo rectángulo y la distancia entre A y B es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces podemos definir nuestros catetos, ¿verdad? Podemos definir nuestros catetos considerando la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces aquí hay 2, como va de 2 en 2, vean, el eje X va de 2 en 2 y el eje Y también va de 2 en 2. Entonces 2, 4, 6, 8 unidades hay aquí, 8. Y aquí solamente hay 2 unidades. Entonces básicamente sería para encontrar la hipotenusa, aquí la distancia entre A y B. Con la calculadora entonces vamos a decir que se suman los dos, ¿verdad? Es decir, que la distancia de AB o de AB es raíz cuadrada de 2 a la 2, como es hipotenusa se suman, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada de 2 a la 2 más 8 a la 2, ¿verdad? Igual 2 raíz cuadrada de 17, que eso es 8.2 prácticamente. Entonces AB, la distancia de AB es 8.2. Si ustedes quisieran determinarla de forma diferente, como otro proceso que es distancia entre dos puntos, lo pueden hacer también. La distancia entre el punto A al punto B. Entonces vamos a definirlo o hacer otro procedimiento para que ustedes tengan, por si quisieran hacerlo de esta forma o de la otra. Entonces, usando la fórmula entre dos puntos puede ser, bien, tenemos que colocar el par ordenado para cada punto. Entonces para este punto sería 2 y 4, ¿verdad? Ahora para este otro punto sería 10 y 2. 10 en X y 2 en Y, ¿verdad? Bien, entonces vamos a definir nuestros pares ordenados. Este es X, este es Y, este es X y este es Y. Voy a decir que este es mi primer par y que este es mi segundo par. Entonces, utilizando la formulita que vimos al principio de distancia entre dos puntos, sería raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2. Distancia es igual entonces a la raíz cuadrada ¿de quién? Bueno, paréntesis, x2 que sería 10 menos x1 que sería 2 elevado a la 2 más, abro paréntesis, y2 que sería 2 menos y1 que sería 4 lo elevo a la 2. Ahora bien, saco eso en la calculadora, paréntesis, 10 menos 2 elevado a la 2 más 2 menos 4 elevado a la 2, y veo que eso me da 2 raíz cuadrada de 17 que me da 8,2. Vean que al final la distancia entre A y B me da lo mismo, ¿verdad? 8,2 con un procedimiento y con el otro. Entonces recuerden que aquí pueden elegir cualquiera de los dos, ya sea usando Pitágoras o usando distancia entre dos puntos, la que ustedes quieran, pero solo utilicen una sola forma, ok. No estoy pidiendo las dos, solo una sola forma, ok. Muy bien, ¿qué pasa si viene uno que no es tan sencillito como este que viene acá? En realidad es lo mismo. Dice que haya la medida de los lados AB y AC de ese triángulo. Entonces está hablando de esto y de esto, ¿verdad? ¿Por qué no me piden la medida de BC? Porque es muy fácil, porque va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40 y 50. Este lado mide 50, ¿verdad? Es muy sencillo, por eso no lo están solicitando, ¿verdad? Ahora bien, están solicitando AB, entonces puedo hacerlo con Pitágoras, ¿verdad? Inserto el triángulo para que ustedes vean. Ustedes lo dibujan, ¿verdad? Bueno, aquí yo lo voy a dibujar. Vamos a ver. Ahí. Y lo vamos a colocar aquí para que ustedes vean cómo calza. Ahí está el triángulo. Y básicamente ahí tenemos una hipotenusa, ¿verdad? Tenemos la hipotenusa, tenemos los catetos, entonces ahí podemos formar Pitágoras, ¿verdad? Que esa es la idea, formar Pitágoras.
Sí, muchachos, se entiende. Ok, espero que se haya entendido esa parte. Vamos a ver, un momentito por acá. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un cateto, ¿verdad? Que este cateto básicamente es esto, ¿verdad? Básicamente esto mide 10, ¿verdad? Entonces decimos que esto mide 10. Y ahora, de acá hasta acá, que es el otro cateto, mide 3, 6, 9, ¿verdad? Entonces como si tuviéramos un cateto que mide 9 y el otro que mide 10. Para encontrar la hipotenusa sumando, ¿verdad? Entonces AB es igual a sumar los dos catetos que tengo, 9 a la 2 más 10 a la 2, y eso lo meto en la calculadora. Entonces, raíz cuadrada de 9 a la 2 más 10 a la 2, y eso es 13.5 prácticamente. 13.5. Entonces, vamos a ver, 13.5. A ver, es igual a 13.5. Yo aquí decidí hacerlo con Pitágoras, ¿verdad? Ya ustedes pueden decidir si siguen el procedimiento de distancia entre los puntos o si quieren otro, ¿verdad? Muy bien, entonces para acá igual podemos agregar otro triángulo para hacerlo con Pitágoras. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por el otro lado. Vamos a girarlo. Lo hacemos aquí. Todavía siguen en distancia entre los puntos. Ok, entonces por ahí lo tenemos. Ahí estamos formando el triángulo, rectángulo, ¿verdad? Entonces podemos ver que vamos a esperar que podemos ver que se forma el triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el conteo, ¿verdad? Porque estos dos son los catetos, ¿verdad? Entonces, este básicamente es el mismo, 9, ¿verdad? Y este sería esto de acá hasta acá. Básicamente es esto mismo, desde el 10 hasta el 50, ¿verdad? Entonces eso es 40, ¿verdad? De 10 a 50 y 40 unidades. Entonces ahí básicamente sería la distancia de AC, se puede sacar con Pitágoras. Raíz cuadrada entonces de los 2 a la 2 sumados, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada de 40 a la 2 más 9 a la 2, y eso resulta 41. Entonces AC es 41. Ok, muy bien, entonces ya con eso tenemos el ejemplo de las distancias entre dos puntos. Aquí podemos utilizar distancia entre dos puntos, que es más fácil: XY 1, 1, XY 2, 2. Entonces la formulita que acabamos de ver es distancia, es distancia igual raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2. Entonces distancia sería x2, que sería 22, menos x1, que sería 5, lo elevo a la 2, más y2, que sería 33, menos 37 a la 2. Ok, entonces hago eso en la calculadora. Raíz cuadrada, ahora sería 22 menos 5, lo elevo a la 2, más 33 menos 37 y lo elevo a la 2, y eso resulta 17.4. 17.5 básicamente. Entonces ahí tendríamos el resultado: 17.5.
aproximadamente. Muy bien, entonces ahí tendríamos esta parte de distancia entre dos puntos. Muy bien, en la actividad número 3 podemos ver que ya se refiere a lo que es razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver los ejercicios donde se piden calcular ángulos y lados, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos que conocer, ¿verdad? Cuando me piden ángulo y cuando me piden uno de los lados. En este caso me están pidiendo los dos. Por supuesto tengo que tener la medida del ángulo primero para poder hacer el cálculo de la medida del lado. O utilizando Pitágoras también podemos calcular primero el lado, ¿verdad? También. Entonces, como ustedes gusten aquí, ¿verdad? Podemos combinar los dos procesos. Podemos utilizar Pitágoras, ¿por qué? Porque tengo hipotenusa, cateto y puedo encontrar el cateto. Entonces, pero como aquí si utilizando razones, puedo utilizar las razones. Solamente por tecnicismo, pero se puede utilizar también Pitágoras, ¿verdad? Bien, voy a utilizar las razones. Voy a encontrar primeramente el ángulo alfa. Vean que el ángulo alfa se ubica entre los dos lados comprendidos, ¿verdad? Entre los dos lados. Y ese sería básicamente el cateto adyacente al ángulo alfa. Y esa sería la hipotenusa. Recordando las tres razones trigonométricas, sen, cos y tan. Sen era opuesto entre hipotenusa, cos era adyacente entre hipotenusa y tan era opuesto entre adyacente. Entonces, vemos que acá tengo adyacente y hipotenusa. ¿Cuál de las tres razones voy a utilizar? Cos, ¿verdad? Cos del ángulo, en este caso sería para encontrar el ángulo alfa. Sería entonces cos del ángulo alfa igual que dice la razón adyacente en el numerador y en el denominador coloco la hipotenusa que es 3. Ok, ya luego cuando tengo este acomodo así, por así decirlo, tengo que pasar al inverso el cos, ¿verdad? Para dejar el alfa de este lado. Entonces pasaría cos a la menos 1, ¿verdad? De 1.5 sobre la hipotenusa. Entonces hago eso en la calculadora. ¿Cómo se coloca el cos a la menos 1, o el sen a la menos 1, o el tan a la menos 1? Shift, en este caso cos, ¿verdad? Shift cos, ya me coloca el menos 1 ahí. Entonces 1.5 sobre 3. Cierro, igual 60. Quiere decir que ese ángulo alfa es 60, mide 60 grados. 60. Bien, para el otro ángulo, vean que sencillo, ya prácticamente lo puedo encontrar porque yo sé que la medida de los ángulos internos de un triángulo tiene que sumar 180. Si tengo 90 más 60, son 150, me hacen falta 30. El ángulo beta mide 30 grados, sin necesidad de hacer ningún otro cálculo, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya para el H puedo hacerlo con Pitágoras si ustedes quieren, o pueden hacerlo con razones, como gusten. Yo, para no complicarme, voy a hacerlo con Pitágoras, para mezclar un poco los dos, ¿verdad? Entonces, Pitágoras, recordemos que me están pidiendo cateto aquí, ¿verdad? Entonces era restando, ¿cierto? H es igual a raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos el cateto a la 2 que tengo ahí, que es 1.5, porque es más directo hacerlo con Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 a la 2 menos 1.5 a la 2. Ok, igual me está dando 2.6 prácticamente, aproximadamente 2.6 metros, ¿verdad? Muy bien, ya habiendo explicado eso, voy a explicar el del avión. Fíjense que tenemos aquí en el problema 2, calcule la distancia sobre la pista de un avión que ha recorrido 500 metros en el vuelo. Entonces vea, 500 metros es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces tengo hipotenusa y tengo cateto adyacente conforme al ángulo de 32, ¿verdad? Entonces adyacente hipotenusa, cos, ¿verdad? Voy a utilizar aquí a cos. Ok, entonces estaríamos hablando de que cos
del ángulo, que es 32, igual al adyacente, que sería D, sobre 500, ¿verdad? Ahora recordemos que está dividiendo ese 500, hay que pasarla a multiplicar. Entonces me queda 500 por cos de 32 igual D. Bien, hago esa operación en la calculadora así tal cual, que sería entonces 500 por cos de 32. Y eso me da igual a 424 aproximadamente, ¿verdad? Ok. Muy bien, y ahí tendremos entonces nuestra respuesta. Para la actividad número 4 es básicamente lo mismo, solo que ahí hablamos de ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo. El ángulo de depresión dice determinado de un edificio hasta el punto, hasta un auto, perdón, es de 53. Vean que está hablando del ángulo de depresión ¿verdad? Del edificio hacia el auto. Pero recordemos que el ángulo de depresión es igual o tiene la misma medida que el ángulo de elevación, ¿verdad? Por lo tanto, entonces son congruentes, mide igual a este. Pero acá a nosotros nos sirve trabajar con el ángulo de elevación, ¿verdad? Porque está dentro del triángulo que se forma acá. Entonces al final trabajamos con ese. Me piden entonces la distancia que hay del auto al edificio. Entonces esa es X. Si yo veo, si trabajo con el ángulo de acá, que es opuesto el lado que está acá, que me están dando, y el que me están solicitando es adyacente, la única razón trigonométrica que tiene opuesto adyacente es tangente. Por lo tanto, con tangente es la razón que voy a trabajar. ¿Tangente de quién? Siempre es del ángulo, ¿verdad? Igual al opuesto, que es 34, ¿verdad? Sobre el adyacente, que es X. Fíjense que aquí tengo que pasar de dividir a multiplicar. Entonces me queda X por tan de 53 grados igual a 34. Me pregunto acá, ¿será que la X la tengo despejada o sola? No, está multiplicando con el tan de 53. Entonces tengo que pasar ese tan de 53 al otro lado a dividir. Ok, entonces me queda X igual a 34 entre tan de 53 grados. Entonces lo hago en la calculadora, así tal cual. Fracción 34 sobre tan de 53. Cierro de igual 25.6, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces es aproximadamente 25.6. Ok, muy bien. Entonces ya esa sería la parte de la actividad número 4. Y por acá voy a hacer este problema 4 de esa misma actividad, porque aquí me están pidiendo el ángulo cita. Ok, determina el ángulo de elevación, ¿verdad? Ese es el ángulo de elevación. Me están dando que la persona mide 173 centímetros y que la distancia de ahí hacia la persona es de 130. Entonces me están dando el opuesto, el cateto opuesto, y me están dando el adyacente. Entonces, opuesto adyacente, estoy hablando de tan, ¿verdad? Tangente del ángulo siempre igual al opuesto, que es 173 sobre 130. Y aquí únicamente para dejar despejado el cita, lo que tengo que hacer es nada más dejarlo acá y pasar el tan al inverso, que sería tan al menos 1 de 173 entre 130. Me voy a la calculadora entonces y dice entonces que es shift tan, ¿verdad? De 1,73 sobre 130. Cierro entonces y eso me da 53 grados aproximadamente. Y listo, ¿verdad? Ahí tengo esa parte. Muy bien, continuamos con la actividad 5 y la última. Aquí en los dos problemas de contexto se hicieron en el Liceo de Villarreal, pueden ver. Aquí lo que se solicita es la diagonal, ¿verdad? En el primero, con la medida de X, ¿verdad? Si tenemos los dos y que se forma un ángulo de 90 grados, se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ahí pues lo harían con Pitágoras. Ya ustedes en los primeros problemas se les explicó Pitágoras, entonces ahí tienen que empezar, ¿verdad? Por esa parte. Después
Dice que en el problema 2, el docente de matemáticas del Liceo de Villarreal realiza mediciones del espacio del anfiteatro de la institución y observa desde un punto determinado las medidas que se muestran en la imagen. ¿A qué distancia se encuentra el profesor del anfiteatro? Vean, aquí entonces, para acercar un poquito más, ustedes pueden ver, aquí está el profesor de matemáticas y está haciendo mediciones. Entonces vean que hay un ángulo de elevación aquí de 16 grados y aquí tenemos que la medida desde el punto de visión hasta la parte más alta o aquí en la parte del techo es de 13.8 metros. Entonces tenemos que calcular acá la medida de X, que sería básicamente la distancia del profesor al anfiteatro, la base. Entonces dice que voy a utilizar, o tengo acá el cateto adyacente y aquí tengo la hipotenusa. Por lo tanto, lo que voy a utilizar ahí es la razón trigonométrica que tenga esas dos, ¿verdad? Adyacente y hipotenusa, estaríamos hablando de cos. Cos del ángulo, que es 16 grados, igual al adyacente, que sería X, sobre hipotenusa, que es 13.8. Recordemos que esto tiene que pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces me queda 13.8 por cos de 16 grados y eso da igual a X. Por lo tanto, entonces me queda que es 13.8 por cos de 16 igual 13.3, ¿verdad? 13.3 aproximadamente la distancia del profesor al anfiteatro. Y esa sería la respuesta. Muy bien, entonces eso sería todo. Espero que puedan terminar los trabajos asignados y que tengan un hermoso día, chicos.